Es un gusto enorme recibirlos para este evento de SPR Latinoamérica, el próximo webinar de la serie que venimos trabajando hace ya casi desde el principio de la pandemia, que bueno, que lo estamos continuando ahora con temáticas nuevas y relevantes. Específicamente hoy vamos a estar hablando de lo que es la psicoterapia en el ámbito de la salud pública. Para esto hoy nos acompañan Karina Zúñiga, Juan Antequera, Denise Defey y Guillermo de la Parra como discutidor que nos va a ir orientando y organizando un poco la mesa de conversación. Si en algún momento se les surge alguna duda, bueno, somos poquitos, entonces pueden, creo que tranquilamente, prender su micrófono y también dialogar con nuestros participantes, y si no, dejarlo directamente en el chat y lo retomaremos más adelante. Antes de ya cederle la palabra a Guillermo, los quiero presentar un poquito a nuestros presentadores, que bueno, ya igual nos van a ir comentando más de ellos mismos a medida que vayamos conversando. Pero primero tenemos a Denise Defey. Ella es psicóloga, es posgraduada de la salud comunitaria en psicoterapia en servicios de salud, de psicoterapia focal, es docente de universidades de América Latina y de Europa, es expresidente del capítulo latinoamericano del SPR, ha dirigido durante varias décadas servicios hospitalarios de salud mental, es cofundadora y docente de la Diplomatura en Psicoterapia en Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de República de Uruguay. También es docente y asesora sobre el tema de unidad en psicoterapia de la Universidad Católica de Chile y es experta asesora del Ministerio de Salud en el diseño, implementación y control de calidad del Plan de Prestaciones de Psicoterapia del Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay. Nos acompaña Karina Zúñiga, que es doctora en psicoterapia de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Es psicóloga y magíster en psicología clínica de adultos de la Universidad de Chile. Es académica de la carrera de psicología de la Universidad de San Sebastián. Investigadora colaboradora del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad. Y es investigadora en temáticas de salud pública, competencias y entrenamiento de terapeutas. Juan Antequera es psicólogo clínico desde hace 15 años y trabaja en el sistema público español desde entonces. Desarrolló su formación en distintos dispositivos de la red de salud mental, como plantas de hospitalización, unidades infantiles, centros de rehabilitación y unidades de adultos. También se ha formado durante varios meses en Nueva York, pudiendo conocer el sistema público estadounidense, y actualmente trabaja en una consulta de psicología clínica de adultos dependiente de un hospital de Madrid, en España. También ejerce como formador y como tutor de los residentes en el hospital en el que trabaja, y pertenece a varios grupos de trabajo de desarrollo de la psicología clínica en la sanidad pública, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes. Y por último, el doctor Guillermo de la Parra, que es profesor titular en el Departamento de Psiquiatría de la Pontífica Universidad Católica de Chile, es investigador senior en el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y fue presidente de la Society for Psychotherapy Research. Actualmente dirige un proyecto de investigación financiado por el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud de Chile sobre competencias psicoterapéuticas para el tratamiento de la depresión en atención primaria de la salud. Bueno, después de esto, la verdad es un placer enorme contar con ustedes, que son referentes en el campo, así que sin mucho más, los dejo a ustedes que nos cuenten un poco sobre su experiencia y sobre algunos de los desafíos de trabajar en psicoterapia en el ámbito de la salud pública. Guillermo, sin mucho más, te dejo que sigamos. Ya, muchas gracias. Bueno, les traigo una buena nueva, les traigo la buena nueva, y que muchos de ustedes desconocen, pero aquí se los voy a dar a conocer, que la psicoterapia es efectiva, ¿no? Les cuento, la psicoterapia es efectiva, ¿no? Y es efectiva, digamos, como ustedes saben, ¿no? Y esto me lo han escuchado, puede ser efectiva en periodos cortos de tiempo, ¿no? Es más efectiva que el placebo, es más efectiva que la no terapia, que los grupos control. Entonces, y no es menos efectiva que la penicilina, ¿no? O no es menos efectiva que la aspirina. Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos, digamos, a un servicio de salud primario, ¿no? Que tiene que por lo menos tener aspirina, ¿no? Y por lo menos tener penicilina, ¿cierto? No tenemos por qué no pensar de que los servicios de salud primario tendrían que tener entre sus recursos para los usuarios la psicoterapia. Entonces el desafío, digamos, de este conversatorio es cómo se introduce, digamos, la psicoterapia, o sea, una prestación, como digo, que no puede ser inferior a que haya una oferta de penicilina o de aspirina, ¿cierto? De cómo introducimos, cómo articulamos, ¿no?, la psicoterapia a nivel de atención primaria y a nivel
de salud pública. En ese sentido, le doy entonces la palabra a Juan, que tiene una experiencia de la formación y la formación docente de los psicólogos a nivel de salud pública. Pero podemos todos, como decía Juan Cruz, estamos en un grupo chico, pueden interrumpir, pueden comentar, ¿no? Pueden contrastar libremente. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo, por esa gran noticia. A mí me dejas bastante tranquilo con esto. Gracias también, Juan, por la invitación y a mí me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo con vosotros desde el otro lado del charco. Para hablar un poco de cómo nos formamos por aquí y cómo hacemos para trabajar en el sistema público de salud. Durante la preparación de todo esto hemos compartido correos, hemos compartido ideas y ya desde ese momento aparecían pues algunas diferencias en cuanto a los sistemas, ¿no? Yo escuchaba hablar todo el rato de salud pública y era un término que aquí en España se identifica para algo muy, muy concreto. Por situaros un pelín, aquí tenemos como una protección a nivel público bastante importante. Tenemos un sistema público sanitario muy potente. Esto es así. Y tenemos como una parte que tiene más que ver con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es lo que aquí se llama salud pública. ¿Vale? Es decir, aquí salud pública se encarga de los programas de prevención que desarrollan compañeros con la titulación de psicología y con un máster que en ocasiones es público, puede ser privado, que es el máster de psicología general sanitaria. Y luego tenemos como un segundo nivel, por decirlo de alguna forma, que sería la sanidad pública, que llamamos aquí nosotros, o el Sistema Nacional de Salud, que se encargaría ya más de la intervención sobre personas con psicopatología. ¿De acuerdo? Ahí, en ese segundo nivel es en el que nos encuadraríamos los psicólogos clínicos. Aquí los psicólogos clínicos somos una profesión en sí misma. De manera que para poder ser psicólogo clínico tenemos que tener la carrera, la licenciatura, bueno, ahora se llama grado, ¿no? Es la formación universitaria. Luego tenemos que pasar un examen para poder acceder a la formación especializada en psicología clínica. Es verdad que es un examen muy exigente porque salen muy poquitas plazas. Son plazas públicas, es decir, nosotros no pagamos por la formación especializada, pero sí que tienes como que pasar este examen. Para que os hagáis una idea, este año se han presentado unas 4.000 personas para sacar este examen y había como 200 plazas. ¿Vale? Por lo tanto, es verdad que es como difícil, ¿no? Es verdad que una vez que accedes a esta formación, como os digo, son 4 años más de formación directamente en el sistema público, es decir, te estás formando en los hospitales, recibes un sueldo mientras te estás formando, lo cual te permite pues, realmente vivir. Bueno, depende un poco, ¿no? De la ciudad en la que estés, porque el sueldo es un sueldo para todo el Estado el mismo, y no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en ciudades quizá más pequeñas, ¿no? Pero bueno, tienes un sueldo que va subiendo, por lo tanto es una formación que además está remunerada y pasas por todos los dispositivos públicos que hay en el Sistema Nacional de Salud. Pues desde las consultas de atención primaria, donde tenemos implementada ya la psicología clínica. Luego pasamos por consulta más hospitalaria, infantil, hospitales de día, centros de rehabilitación. Tenemos además como unos 4 meses para poder formarnos en cualquier hospital del mundo. Y es que podemos elegir en función de nuestras necesidades o si hay algo que específicamente nos interesa más, podemos elegirlo. En general no suelen poner problemas desde aquí, desde el Ministerio, y siempre y cuando te acepten donde tú vayas y tenga sentido, no habrá ningún problema. Yo por ejemplo, cuando yo me estuve formando, a mí me interesaba especialmente la formación en terapia sistémica.
Y bueno, pues vi un sitio en Nueva York que me interesaba y no hubo ningún problema. Estuve allí unos meses trabajando y formándome y conociendo también el sistema público norteamericano, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, como supongo que conocéis. ¿Te puedo hacer una pequeña Sí, pregunta? sí, sí, claro. Allá la práctica privada está divorciada de alguna manera de la práctica que se hace a nivel público, o por ejemplo tú tienes, a la vez que tu cargo, tu puesto, tu plaza, tienes además tu oficina privada. Sí, en principio la puedes tener, es decir, no hay como dos itinerarios, ¿no? Los psicólogos clínicos pueden acceder al sistema público y ese es como específico de los psicólogos clínicos y aparte ellos pueden tener su consulta privada pues para hacer psicoterapia también en el ámbito privado. El ámbito privado está mucho menos regulado que el ámbito público aquí en España. Es decir, en el ámbito privado sí que una persona puede abrir una consulta privada con este máster que decíamos que en el sistema público solo te permite acceder a puestos de prevención. ¿Vale? Y es como que los psicólogos clínicos sí que podemos acceder tanto al sistema público de intervención como al sistema privado. Yo en concreto no tengo consulta privada, pero tengo muchos compañeros que sí que la tienen. Sí que es cierto que esta formación, claro, imaginaos, son 4 años más. O sea, aparte de en mi época eran 5 años de carrera, aparte de otros 4 años, específicamente viendo pacientes junto con los tutores, porque esto también es muy importante, ¿no? Cuando vas rotando por los sitios, siempre tienes una persona a tu lado con bastante experiencia que te está supervisando continuamente, incluso in situ, ¿no? Entonces llega, pues, cuando luego haces la supervisión, oye, ¿por qué te paraste aquí? O ¿por qué en este momento viste que el paciente hizo no sé qué? ¿No? Por lo tanto, es verdad que es una formación como muy poquito a poco, como desde la práctica clínica real y como muy férrea, ¿no? Aparte de esto, luego tenemos un día a la semana siempre de formación teórica. ¿Vale? En el sistema público no hay ninguna orientación predilecta, es decir, no es que nos formen a todos en, qué sé yo, terapia cognitivo-conductual o terapia dinámica o terapia sistémica, sino que va a depender mucho de los tutores que vayas teniendo, ¿no? Y sí que es verdad que aquí el sistema público luego tiene muchas dificultades para acceder a una psicoterapia de calidad, tal y como se plantean guías clínicas, porque tenemos mucha demanda y somos muy pocos. Entonces, nosotros podemos ver a los pacientes aquí en el sistema público eh, quizá una vez al mes, por ejemplo. Esto es cierto que nos hace tener como una capacidad de organización casi cercana a la locura, ¿no? Esto hace que tiremos de muchísimos recursos, de que aquí es verdad que en el sistema público hay pocas personas que digan yo pertenezco a esta orientación y no hago nada más, ¿no? Sino que en general nos tendemos a considerar bastante eclécticos y como que cuando tú preguntas a un compañero habitualmente lo que te dice es, mira, yo soy psicólogo clínico, hago lo que puedo con los recursos que tengo. Ahora también estamos viviendo una época muy concreta en el que hay un momento de recesión económica y nos están llegando muchas personas con problemas sociales importantes en donde la psicoterapia se queda muy, muy corta, evidentemente, porque las personas tienen unas necesidades que van mucho más allá, ¿no? Estamos teniendo personas aquí que están perdiendo sus casas. Entonces, claro, aquí hay unas necesidades sociales. También es verdad que el sistema en ese sentido eh, yo creo que funciona bien. Nosotros nunca trabajamos en equipos pequeñitos, siempre estamos psiquiatría, psicología clínica, trabajo social, terapia ocupacional, todos a una. Por lo tanto, si yo percibo que un paciente en un momento determinado tiene que hacer alguna gestión a nivel de papeleo, pues tenemos un trabajador social que puede ayudarle con todo esto. Y después de esto, después de estos 4 años de formación, el ministerio ya considera que ya sí puedes tú intervenir desde el sistema público. Y aquí sí que nosotros, en España, la figura del psicólogo clínico está recogido al mismo nivel que la figura del psiquiatra. Es decir, ambos somos facultativos especialistas y por lo tanto tenemos total igualdad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a diagnóstico, en cuanto a intervenciones
Esto hace unos años no pasaba y nosotros éramos una especie de técnico y por lo tanto el psiquiatra era un poco quien supervisaba las intervenciones y todo esto y desde que nace la especialidad de repente somos como eso, ¿no? Como una especialidad más, igual que ginecología, igual que traumatología o igual que psiquiatría. Y la verdad es que eso yo creo que enriquece mucho al final en la intervención, ¿no? Desde ahí yo creo que podríamos hacer una introducción a la formación y luego, bueno, podemos seguir hablando de otras cosas. Guillermo, estás silenciado. Sí, sí, ahora me di cuenta, Ahí está. sí. Karina, Denise, ¿quieren comentar algo antes de pasarle la palabra a lo que dijo Juan? No, qué pena que dejen entrar tan poca gente habiendo tanta necesidad, y me invoco el estudio de Guillermo sobre el tema de las consultas tan espaciadas que al final pueden ser dañinas, ¿no? Sí, sí. Te iba a comentar justamente en esa línea, Juan, y yo creo que es una pelota que queda rebotando para que lo podamos retomar después el tema esto de las consultas espaciadas, porque es decir, en el consultorio tenemos aspirina, pero tenemos una aspirina al mes, ¿no? Ah, es que tengo fiebre, lo siento, tenemos una aspirina al mes, ¿no? Entonces hay para llevar una conversación ética también de alguna manera, ¿no? ¿Karina? Sí. Está congelada la Karina. Me parece, estoy congelada. Ya. No. ¿Me Sí. escuchan o no? Un poquito Te congelada. escuchamos. Quizás Está más apago congelada. la cámara mejor Dale, porque, porque efectivamente parece que tengo problemas de conexión desde la universidad. Así que voy a apagar la cámara. Bueno, les cuento que en Chile, un poco tomando la palabra desde la experiencia que nos plantea Juan de la formación de los psicólogos y psicólogas clínicas, en Chile no contamos con una acreditación de ese nivel como lo está señalando Juan en la especialidad, ¿no? De considerar la psicología clínica como una especialidad. En Chile, nuestra ley reconoce a la psicología como una profesión de la salud mental. Es decir, todos los psicólogos y psicólogas que egresen de la psicología son profesionales de la salud mental y por tanto pueden trabajar en las áreas de salud mental en los contextos institucionales que correspondan. Así pueden ingresar a trabajar a consultorios, a hospitales, a clínicas, incluso pueden hacer consulta privada, ¿no? Esa es una diferencia enorme que tenemos. Una ventaja con otros países, si lo pensamos, que a muy temprana edad los profesionales pueden hacer carrera, es decir, pueden tener una edad joven, digamos, y tener mucha experiencia clínica, y finalmente en Chile lo que se ha visto, lo que señalan algunos artículos, es que la experiencia hace al maestro. Y eso particularmente desde la psicología clínica, justamente porque no está esta regulación, como lo señala Juan. Han habido regulaciones, sí, pero en términos del gremio, ¿no? Como que el gremio, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad Chilena de Acreditación de Psicología Clínica ha querido un poco homologar los criterios para que se reconozca la especialidad clínica, pero no ha habido consenso en nuestra sociedad, pero también legalmente nuestra Superintendencia de Salud no reconoce tampoco esos aspectos como para dar una mayor acreditación. Así que para los jóvenes, para quienes estudian psicología, es una buena noticia porque pueden empezar a trabajar en los consultorios inmediatamente. Pero es una brecha. Y nosotros por la gravedad de los pacientes, como señalaba Juan, en España está este contexto social, económico, que hace que también los pacientes lleguen con consultas más complejas a los centros de atención primaria, a la consulta con psicólogo o psicóloga. En Chile está pasando lo mismo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, por la desigualdad e inequidades sociales, también las consultas son complejas. Por lo tanto, se necesita entrenamiento. Es como que en la percepción subjetiva de nuestros psicólogos y psicólogas ha emergido la necesidad de que
la carrera de psicología otorgue más competencia para hacer clínica en la práctica real, ¿no? La práctica real, es decir, ahí donde no se pueden ofrecer probablemente sesiones semana a semana, donde hay que hacer auxilio psicológico, una intervención en crisis, donde hay que proponer tratamientos focalizados, etc. Y eso no se enseña en psicología en pregrado porque muchas veces, bueno, en la carrera no dan los tiempos para generar también una formación con este nivel de especialidad que sí es necesario entrenar. Así que eso sería un poco la realidad chilena. No sé si alguna respecto a formación. ¿Puedo agregar algo a propósito de los tutores que decía Juan Sí. y los tutores, Karina, que en el sentido de que lo que yo encuentro digamos, un admirable y un ejemplo digno de seguir, lo que tú cuentas, Juan, porque lo que pasa acá es que los tutores, y quizás aquí hay personas presentes que dirigen escuelas de psicología, los tutores, la mayoría de las veces, por lo menos la universidad donde trabajo yo, me toca ver más cercanamente, trabajan exclusivamente en la práctica privada viendo una población de pacientes muy específica, ¿ya? Y esos tutores, es eso lo que le enseñan a sus tutoreados, ¿no? Pero esos tutoreados terminan la escuela y se van a ir a trabajar a un consultorio en barrios pobres, ¿ya? Entonces reciben una formación de barrios ricos para tratar de aplicarla en los barrios pobres, ¿no? Y ahí la cosa hace cortocircuito, digamos, ¿no? Y se encuentran entonces sin recursos, ¿no? Quizá alguien me puede corregir o tiene otra opinión al respecto. No sí, yo creo que eso es una gran... Creo que es una gran fortaleza, la verdad. Tiene muchas fortalezas. Nosotros a nuestro sistema de formación lo llamamos formación PIR, de psicólogo interno residente, son las siglas, y la formación PIR tiene muchas fortalezas. Y una de ellas es esta que comentas, Guillermo, desde mi punto de vista, ¿no? Y es que estás continuamente tutorizado y además estás en continuo contacto con un tipo de dificultad que es difícil ver en otros sitios, ¿no? Desde el trastorno mental grave, que habitualmente llega al sistema público, habitualmente, al menos aquí en España, hasta esto, ¿no? Patologías con unos condicionantes sociales importantes, en donde, bueno, pues sí, le puedes plantear al paciente, pues eso, cosas que se podrían plantear a personas con niveles económicos e incluso niveles cognitivos, porque algunas veces estamos hablando de niveles culturales diferentes. Entonces, yo he estado trabajando en zonas de España más rurales y la intervención no es igual que en una población más de capital, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que esto el sistema como que te ayuda mucho a ser flexible en este sentido. Sí. Karina. Sí, discúlpenme que estoy con estas dificultades de conexión. Creo que es súper importante lo que señalaba Guillermo respecto a que nos hemos encontrado con que las supervisiones en el último año, por lo general se hacen las prácticas profesionales y acá en Chile se puede hacer práctica clínica, ¿no? Sin haber tenido esta especialización en clínica, pero se puede hacer práctica. Y por lo general las prácticas son en centros de atención primaria de salud, en centros de atención psicológica, en un contexto que es la psicoterapia que se ofrece en instituciones, y las instituciones siempre son un poco limitadas, no es la consulta privada donde uno tiene todo el tiempo. Entonces, que sí, que es cierto que en la academia muchas veces se enseña lo ideal desde el pregrado, ¿no? Y ahí entonces tenemos los supervisores con mucha trayectoria a nivel de consulta, como de psicoterapéutica tradicional, ¿no? De esa psicoterapia que se trata en contextos ideales. Y se introduce en menor medida, pero creo que cada vez menos, los factores contextuales del paciente en la supervisión y también el factor institucional, es decir, de cómo adaptamos la práctica o cómo vamos aterrizando la práctica clínica considerando el contexto social del paciente, el contexto en donde se ofrece la atención psicológica también, ¿no?
Y ahí sí se necesita una expertise también de haber estado con los pies en la práctica real por parte de los supervisores y supervisoras. Ese matching es súper importante. Yo creo que cada vez en Chile, al menos, ahora estoy más optimista, Guillermo, que antes quizás. ¿Por qué? Porque ocurrió un evento sociocultural importante en Chile, que fue el estallido social. Y eso, el estallido social que ocurrió hace unos años atrás, generó que todos nos pusiéramos también un poco más sensibles con lo que estaba ocurriendo con la salud mental en nuestra población y en nuestros consultorios, y entonces cómo acercamos la psicología y la atención psicológica a las personas que lo necesitan y que no pueden acceder a una psicoterapia de diván. Entonces ahora siento que estamos más sensibles, ¿cierto? ¿Cómo? Ni precisan. Eso, ni tampoco lo decimos, lo precisan o lo necesitan. Entonces, creo que eso nos ha ayudado a cambiar un poco la visión, ¿no? Y por lo tanto los supervisores, la supervisora, yo que estoy metida coordinando el área clínica de una universidad, me he dado cuenta, y que tengo que coordinar a los supervisores, me he dado cuenta que también están considerando estos factores, ¿no? A la hora de la supervisión. A mí le quiero dar antes de darle la palabra a Claudio, quiero darle la palabra a Denise. Te quería comentar, Denise, que ya está hirviendo. No, pero te quería comentar de que tú mostraste una vez en una presentación las figuras con las cuales se vende la psicoterapia, ¿no? Y que eran figuras traídas de Estados Unidos, ¿no? De la clase alta norteamericana, ¿no? Con dibujos, fotos, ¿no? Esto es la psicoterapia. Entonces salía una señorita rubia, así, ¿no? Como muy compuestita, en una oficina maravillosa. Esa foto la trajo Denise, ¿ya? Y a nosotros, Denise, nos hizo mucho sentido en nuestro curso de capacitación, de que los que nos ofrecían, digamos, los que organizaban la parte estética, nos ofrecían puras figuras así, ¿te fijas? Y que no era para lo que nosotros estábamos ofreciendo. Nosotros estábamos ofreciendo un programa para atención primaria en salud pública, ¿ya? Entonces, no sé si quieres comentar, Denise, tú de esto, claro, antes de dar la palabra a Claudio. Sí. Lo que tú decías, Karina, ¿no? Perdón, pero tú no me conoces, pero yo soy muy italiana. Guillermo me conoce. Me apasiona mucho. Claro, tú decías terapia ideal. Ideal es la terapia que le sirve a todo el mundo, no a la mínima parte de la población que muchas veces usa una cantidad de horas para mirarse el ombligo. A ver, ¿no? Digo, 25% de la población de Buenos Aires hace psicoterapia, ¿no? Y vos decís, ¿está bien que el 25% de la población haga psicoterapia? ¿Habla bien de la psicoterapia eso? ¿O es un hobby? ¿O es una práctica cultural? ¿No? A ver, entonces, en Colombia tuvieron que cambiar el programa, el plan de estudios de la carrera cuando fue el terremoto y llamaron, Guillermo se divierte conmigo, llamaron a los psicólogos a atender a la gente y nadie tenía la menor idea qué hacer. Ellos dijeron, a ver, ¿para qué queremos psicólogos, ¿no? Que no pueden atender a la gente en las necesidades reales? Entonces, lo que llamamos ilusión del clínico es en esta situación del trabajo en servicio de salud, es una ilusión de clase. Entonces, yo creo que esto, tú decías experticia, ¿no? No solo, o sea, hay que formarse en adecuación, o sea, en reinventar la psicoterapia para el trabajo en servicio de salud y para el trabajo con poblaciones vulnerables. ¿Ustedes se imaginan a una persona que está en calle, que yo haga un abordaje, tú decías diván, ¿no? Buscando el insight? ¿Qué hizo usted, señor, para quedar en calle? Lo termino de reventar. Ahí es donde hay que inventar, ¿no? O sea, nosotros inventamos, por ejemplo, el concepto de outside, que es opuesto a insight. ¿Qué pasó en su vida, ajeno a usted, que hizo que usted termine en calle? Entonces, hay que repensar la psicoterapia, conceptualizar y enseñar, pero enseñar con cursos, no aprender por ensayo y error liquidando pobres. O sea, hay que formar a la gente para que pueda acceder a un servicio, para que pueda acceder. Nosotros, por ejemplo, una de las prácticas que tenemos, que después les cuento más, pero es durante el primer mes no puedes abrir la boca. Solo es mirar, sombra de los que saben, sombra de lo que se hace, calladito la boca, hasta que logres, y eso teniendo previamente igual una formación específica. Dale. Claudio. Y que estaba fascinado escuchando a la Denise.
A mí si me invitan ya saben que es para la bomba. Qué gran tema, porque escuchando lo que contaba Juan, la verdad que aquí hay temas estructurales también. En Latinoamérica, cómo hemos concebido también nuestros sistemas de salud. Entonces, claro, lo que plantea Juan, inmediatamente plantea como un sistema de salud que protege toda la atención pública y por lo tanto aquí el psicólogo que se tiene que atender a la gente con mayores necesidades más complejas, entre comillas, no lo sé, o atender en el sistema público, que le llamamos nosotros por lo menos acá en Chile, hay una gran barrera, ¿no? Una gran barrera que también protege la calidad de esa atención, ¿no? Hace años hablábamos de la gran paradoja, digamos, que a los pacientes más complejos los atendían terapeutas con menor experiencia y con menor formación en general, ¿no? Y finalmente los pacientes menos complejos, pacientes de consulta, muchas veces eran atendidos por terapeutas con muchísima experiencia. Entonces, ahí hay algo que se disocia. ¿Por qué? Porque la posibilidad de vivir, ¿no? Para un terapeuta que trabaja en el sistema público es gracias a su consulta. Y es conocido, por ejemplo, que tanto psiquiatras como psicólogos clínicos que trabajan en el sistema público en Chile, por ejemplo, si no tienen consulta no sobreviven. Juan puede trabajar sin hacer consulta privada. Yo me imagino, porque lo que le pagan en la salud pública le da para vivir. En Chile prácticamente no da, ¿no? Entonces eso hace una diferencia tremenda, ¿no? Entonces hay temas estructurales que es importante considerar y que ni siquiera pasan por qué tipo de psicoterapia estamos, que es otro nivel, ¿no? No digo que no sea importante, digo, pero es otro nivel que hay que considerar, que tiene que ver con el entrenamiento, que tiene que ver con la formación, etc. Y quisiera decir algo a propósito de lo que decía Karina. En realidad, el tema, por lo menos en Chile, en las universidades hay harta preocupación. Tradicionalmente lo que se ha hecho para no tener es que todos los alumnos en práctica tienen dos supervisores, un supervisor de la escuela que a veces está un poco desconectado de los lugares de práctica, efectivamente, y un supervisor en los lugares de práctica. El problema es que los supervisores en los lugares de práctica, hospitales, consultorios, etcétera, tienen altísima rotación justamente por el tema que estaba hablando antes, digamos, o no tienen tiempo sencillamente de supervisar a alumnos en práctica porque son muy mal pagados o atienden en pésimas condiciones. Entonces, hay una mezcla ahí de temas y diferentes niveles donde uno podría como abordar antes incluso de pensar qué psicoterapia es la más adecuada, ¿no? Eso. Yo creo que hay un tema también de derechos de usuarios de servicios de salud. Un paciente de diván, ¿aceptaría que tú le des una sesión por mes? ¿No? En Argentina, por ejemplo, hay una ley que me parece muy valiosa, que es que tú estás obligado, después de la primera consulta o consultas diagnósticas, antes de iniciar el tratamiento, a explicarle al consultante qué es lo que tú tenés para ofrecerle, si es adecuado para él o no, y qué otra cosa es adecuada. Que se cumpla, no sé, pero digo, la ley está y es muy importante esto. O sea, de alguna manera, la pelea con la que hay que pelearse es gremialmente. O sea, es el gremio de psicólogos, nosotros tenemos acá la Federación Uruguaya de Psicoterapia, que reúne a todas las líneas, todas las instituciones. Hay que pelear en ese nivel, no usar de campo de batalla al paciente, ¿no? A mí me parece que, a ver, las cosas se hacen bien o no se hacen. O sea, es mejor darle una psicoterapia de mala calidad o no dársela, y que después haya un estallido social y la gente diga queremos salud mental, ¿no? O sea, esto además me parece que tiene un tema conceptual, que es que tú apagás el síntoma, es como el que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Entonces le das analgésicos o inyectable, lo que sea, y el tipo está haciendo un derrame cerebral, ¿no? Entonces vos le tapás, ¿no? O sea, a ver, la doña que la están curtiendo a palos, pero viene a la consulta y más o menos tú la sostenés, papá, aguanta un mes más. Viene, aguanta un mes más, ¿no? Entonces, tú estás realmente haciendo una intervención, ¿no? En personas que además muchas veces vienen de historias de deprivación, entonces se repite la deprivación. Te doy un pancito, pero a ver, los ravioles son para otros, ¿no? La carne con papa es para otros, tú un pancito.
Y ahí yo, por eso retomo lo de Guillermo, ¿no? Porque para mí el tema ético acá, saladísimo, ¿eh? Claro, a propósito de lo gremial, este ejemplo lo he dado muchas veces, lo doy en el curso, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque cuando hemos presentado estos modelos institucionales, nos falta el psicólogo que trabaja en APS, que levanta la mano y dice, oiga, pero nosotros podemos ver el paciente una vez al mes, una vez cada 2 meses. Entonces yo ahí le respondo y dice, mira, ponte tú que a nivel de consultorios primarios se diga, hay que hacer cirugía menor, ¿no? Hay que suturar, ¿cierto? Hay que hacer pequeñas intervenciones. Entonces le dicen los cirujanos, ya, usted va a trabajar acá y le damos esta cajita de lata, ¿no? Esta cajita metálica, y dentro de la cajita, abre la cajita y no hay nada, ¿no? No hay sutura, no hay bisturí, no hay pinza. Pero opere, le dice, opere, ¿no? Y la caja no tiene nada. Entonces, lo mismo le dice, haga psicoterapia, pero una vez cada 2 meses. Equivalente, el cirujano no se va a prestar, ¿no? Que tiene que ver con lo que dices tú sobre el tema gremial, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que además también, o sea, esto no va a cambiar de un día para el otro, o sea, yo creo que hay que trabajar gremialmente, legislativamente, reglamentar estas cosas, pero más allá de eso, hoy tienes un paciente que hoy está sufriendo y eso va a ser dentro de 5 años, 10. Entonces ahí es donde yo digo el tema de la formación específica. La consulta terapéutica, esto que inventó originalmente Winnicott y desarrollaron después un poco más en Ginebra, Kramer, ¿no? Y otra gente. O sea, el hecho de que no haya una consulta diagnóstica y después nos vemos en la siguiente y empezamos, no, cada vez, y esto lo hemos hablado mucho con el grupo de trabajo de Guillermo, cada vez es una consulta definida que resuelve algo cada específico. Sesión una perla. Exactamente, cada sesión una perla que vale por sí. Hay 2 perlas, maravilloso, hay 10 más, hay 20, hacemos un collar. Pero si no hay 20, la persona se fue con algo. Por eso es que las terapias, a ver, yo no quiero propagandear para nada de terapia focal, yo porque yo haga eso, porque de ninguna manera, pero quiero decir, por algo la terapia focal surge en los hospitales, porque el tipo lo van a operar el viernes, y el tipo tiene que prepararse a que le van a cortar la pierna. Y hay otras cosas, es como, el cirujano que hace, pone el campo para que no distraerse del riñón, y no echarle, no errarle al riñón. Esto es lo mismo, a ver, la persona, ¿no? Tú decías, Juan, el tema de las situaciones de la realidad. Acá tuvimos un tornado, cosa que no es nada frecuente, y a la mañana, eso fue a las 6 de la tarde, a la mañana siguiente fueron los psicólogos a los lugares donde quedaba una pared en pie, y que el peligro era que por preservar lo que le quedaba de casa se murieran los que quedaban vivos, y el psicólogo trabajaba in situ a la mañana siguiente el duelo por la pared. Entonces, digo, también es como esto, o sea, los psicólogos o los terapeutas, ¿solo trabajamos el pasado, solo trabajamos el mundo interno, o también la realidad es nuestro tema? La pared, el duelo por la pared es mi tema, y su riesgo de vida es mi tema. Entonces, ahí también hay una cuestión y esto tiene que ver, me parece, no solo con una cuestión gremial, sino una cuestión de dignidad profesional. O sea, ¿para qué estamos? O sea, ¿solo estamos para la subjetividad? No, estamos para las vidas de la gente que tienen aspectos subjetivos y aspectos objetivos y de la realidad. Entonces, alguien, no sé, no tiene trabajo. Bueno, pero yo como psicólogo tengo mucho para hacer. ¿Cuánto se valora? ¿Cuánto de lo que le pasa tiene que ver con sí mismo o con el otro? Tuvimos un muchacho que había sido echado de un banco, el Citibank, ¿no? Entonces vino, pidió psicoterapia para ver por qué se había hecho echar. Desde esta perspectiva, la primera pregunta, antes que otra, es ¿cuál era el banco? Citibank, ya está, fin de la conversación. Citibank es famoso por echar injustamente a la gente. Y no vamos a hacer una psicoterapia para ver por qué te hiciste echar, porque el problema es Citibank, no tú. Al contrario, vamos a hacer una psicoterapia para que sientas que la culpa no es tuya, que son los hijos de puta y que te echaron. ¿tá? Entonces, me parece que esto tiene que ver con cómo uno se posiciona también como psicoterapeuta, ¿no? Un psicoterapeuta de la realidad interna o de todas las realidades. A mí esto me parece fundamental, y además yo creo que esto nos atraviesa a todos. Quiero decir, más allá, antes decía Claudio, ¿no? Lo de las intervenciones, el tipo de intervención, como que está a otro nivel. Y efectivamente, si es que al final somos una persona con otra persona, con unas realidades concretas y con unos recursos que un poco en la línea en la que decía Guillermo, ¿no? Yo utilizaba con mis jefes que a veces entienden poco todo este discurso, curiosamente, yo les hacía un símil muy parecido. Y es que le planteaba algo así como, es que nos estáis pidiendo que vayamos a la luna y de herramientas nos dais una bicicleta. Eso es imposible.
Es imposible. Si quieres te dibujo aquí una luna en el suelo y voy con la bicicleta hacia la luna del suelo, hacia el dibujo, pero no me pidas que vaya a la luna, porque no va a poder ser, ¿no? En ese contexto es verdad que nosotros, yo creo que todos los compañeros ahí intentamos ser como hipercreativos, ¿no? Y exprimir todas nuestras habilidades, nuestras herramientas, nuestras estrategias, nuestras experiencias. Intentamos hacer mucha terapia grupal, por ejemplo, que en la terapia grupal sí que es cierto que como que sí que nos respetan bastante más y yo, curiosamente, las terapias de grupo sí que las puedo hacer con una cadencia semanal, ¿no? Porque al final para el sistema es como más eficiente, ¿no? Como en hora y media puedes ver 10 pacientes. Bueno, pues vale, pues al final es una solución de compromiso, ¿no? O sea, pues si puedo llegar a 10 pacientes, que les puedo ver semanalmente, que podemos hacer un trabajo de verdad psicoterapéutico, pues vamos a ellos. Pues en otras ocasiones intentamos tirar, qué sé yo, de biblioterapia, de ciertas lecturas que a lo mejor pueden empezar a ayudarle a trabajar según qué cosas. Es decir, al final, pues eso, intentamos ser hiper creativos y también un poco trabajar esto que planteaba Denise, ¿no? Porque aquí en España está ocurriendo un fenómeno ahora y es que se nos está reclamando más que nunca, más que nunca. Y tuvo que ver, fijaos, no con un tema ni siquiera de reivindicación del gremio, tuvo que ver con casi que los astros se alinearon y en un momento determinado hubo un político en el que planteó que tenía que haber más psicólogos clínicos en el sistema sanitario. Y otro político desde la bancada hizo un comentario bastante denigrante, dijo algo así como vete al médico y medícate o algo así. Y salió en todas las televisiones. Esto es, ¿no? Y salió en todas las televisiones. Y entonces ocurrió un poco el fenómeno este de Barbra Streisand, ¿no? Que algo de lo que no quieres que se hable mucho, al final termina copando todo. A partir de ahí empieza todo un movimiento en el que las personas empiezan a reclamar psicología clínica en el sistema público y que aumenten las plazas PIR. De hecho, ahora mismo se están reclamando, os digo que el año pasado tuvimos unas 200, hoy se están reclamando 422 plazas PIR al año, que implique una mejor atención, por supuesto. También es cierto que esto ha hecho que la demanda se haya disparado y no todo el mundo que viene a la consulta necesita quizá una intervención psicoterapéutica a este nivel. Yo, de hecho, ahora mismo estoy dando más altas en primera consulta que nunca. Consulta terapéutica, justamente. Eso es. Algo así, ¿no? Pues un poco en la línea en la que tú planteabas, Denise, ¿no? Es que, mira, he tenido esta situación, me siento mal y también es importante hacer una devolución de este estilo, ¿no? Bueno, es normal sentirte mal. Esto es una emoción, la emoción te está diciendo algo, esto no es patológico, creo que cualquier persona en tu situación se podría sentir parecido a ti. Y afortunadamente yo utilizo mucho esta frase. Yo siempre, al final de la sesión, si veo que voy a dar una alta terapéutica porque no es necesario o yo no considero, siempre digo, creo que has hecho muy bien en venir, sobre todo para descartar que esté ocurriendo algo patológico. Te puedo decir que después de haber hecho la evaluación podemos plantear que afortunadamente no tienes ningún trastorno mental. Y a partir de ahí, es verdad que yo siempre dejo la puerta abierta, puedes llamarme, puedes ver si en un momento del futuro, pero la mejor noticia que yo te puedo dar es que no necesitas estar aquí en este momento, ¿no? Y esto nos permite poder intervenir con otros pacientes más graves que sí que, porque paradójicamente lo que está ocurriendo es esto. Nuestras consultas se están llenando de pacientes con una sintomatología tan leve, a veces ni siquiera con psicopatología, que estamos desplazando a pacientes que realmente sí tienen trastornos del self, o sí que tienen trastornos de personalidad, o sí que tienen esquizofrenia, o sí que tienen trastornos psicóticos. Sí que es cierto que el sistema público español tiene como varios recursos. Sí que es verdad que nosotros siempre pensamos como en la consulta, porque es un poco en lo que piensa uno, ¿no? Pero para pacientes pues más graves que la consulta no va bien, tal, tenemos como luego otros niveles de intervención. Tenemos el hospital de día, por ejemplo, que son pacientes que vienen todos los días a terapia de 9 a 3.
y comen en el dispositivo, luego se van a sus casas, pero bueno, tienen psicoterapia, tienen terapia ocupacional, tenemos como varios recursos. Por lo tanto, sí que es verdad que nosotros estamos dentro de la especializada, estamos como en el nivel más cercano a la atención primaria, y luego ya habría como esos niveles, ¿no? De cada vez mayor complejidad. ¿Hablar? Perdona, Denise, que Claudio estaba hace perdón, rato. Claudio, sí. Perdón. No, es que seguir un poco el mismo tema, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes como con el tema como de esta idea de la perla, ¿no? Y del entrenamiento focalizado, etcétera. Pero por lo menos en Chile los problemas estructurales son muy graves, problemas culturales importantes. O sea, por ejemplo, esta cultura, entre la cultura médica y la cultura del psicólogo hay una diferencia clarísima. Lo que tú decías, Juan, por ejemplo, que los psicólogos clínicos pueden tener un estatus de poder en el sistema. En Chile eso no existe, no existió nunca y probablemente no exista, ¿no? Entonces, el ejemplo que daba Guillermo es más bien para el mundo médico. Efectivamente, eso hace una diferencia. Cuando nosotros sacamos la Escuela de Psicología, entre 1.200 y 1.400 psicólogos al año, esa cantidad, y que pueden trabajar inmediatamente en el sistema público, que suelen trabajar en el sistema público porque paga poco, digamos. Entonces, ese es el problema con el cual se enfrentan este entrenamiento. Por lo tanto, que hagan una especie como de situación, no sé, gremial para decir yo no acepto trabajar en estas condiciones. Fácilmente, el sistema que está hecho con un poder completamente distinto, digamos, al que existe en otros países, se saca a esas personas y se contratan nuevas y punto. Y eso normalmente funciona así acá en Chile. Con un médico es completamente distinto, ¿no? Hay información, cada año deben salir 150 psiquiatras, más o menos, 200 psiquiatras, y una falta importantísima de psiquiatras, pero no de psicólogos clínicos en el sistema, ¿no? Solo que el sistema no tiene los recursos para tener más, pero podría hacerlo al nivel de lo que les pagan a los psicólogos. Entonces, hay diferencias estructurales que siguen siendo muy importantes. Eso no quita que con lo poco que hay tengan un mejor entrenamiento y un entrenamiento que lamentablemente, digo lamentablemente, buenamente quizás para nosotros, digamos, pero malamente es desde afuera, ¿no? No es que el sistema se entrene a sí mismo, sino requiere como formaciones desde fuera para entrenarlo en esa capacidades o habilidades. Eso. Denise, Juan, y no sé si Karina quería decir algo. Dale. No, yo me alegro mucho de esto que te oigo decir, Juan, de los grupos, ¿no? Porque en esto que yo decía, la ilusión del clínico, también es que la psicoterapia es yo-tú, ¿no? O sea, en la guerra es cuando más se desarrollaron los grupos, porque había millones de gente que venía destruida, y vamos a empezar a ver a Juan Alicia a las 4, Marta a las 5. Entonces, yo creo que lo que tú decías de la creatividad y la flexibilidad, tomemos los ejemplos, yo que hablo mucho de Uruguay, hoy voy a hablar de otros países. Fíjense, 3 ejemplos maravillosos en donde se logra resolver con una enorme creatividad todo esto del número. Universidad Autónoma de Madrid, ¿qué hacen? El Departamento de Antropología, entrenan a todas las peluqueras de Madrid para detectar depresión. Maravilloso. Fíjense, transformás un hecho cultural, que es que la gente va a la peluquería a contar lo que le pasa, y la entrenan y le dan folletería para dónde derivar. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Nicaragua, cuando es la guerrilla, ¿no? Toma el poder y se instaura el nuevo gobierno. Y van todos los intelectuales de América a ayudar. Uno de los que fue a ayudar fue Emilio Rodríguez, psicoanalista argentino, después vivió muchos años en Brasil, y él inventó la terapia mamut. ¿Qué era la terapia mamut? Ellos en Nicaragua tenían pánico que pasara lo mismo que pasó en Sudáfrica con el apartheid. Todos los guerrilleros que lucharon por el apartheid terminaron siendo matados como criminales, como delincuentes y matados por la policía, delincuentes de mala calidad, porque muy jóvenes no sabían otra cosa que pelear.
Entonces tenían mucho miedo que pasara lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron a los psicólogos que fueron, entre ellos Rodríguez, que los ayudaran a hacer el duelo por su identidad de soldado para transformarse en un ciudadano de una república. Entonces Rodríguez organizó lo que él llamó terapias mamut, que era que los reunía en estadios de a 500 y cada uno pasaba al frente, dejaba su fusil, se despedía en el micrófono de su fusil y así pasó. Estas personas se integraron a la sociedad civil. Y el último ejemplo es algo que nosotros conocemos poco, manejamos poco, pero que se va extendiendo ahora por Europa, que es un invento de Barreto, Adalberto Barreto, un psiquiatra brasilero, que él inventa las terapias comunitarias, que luego se llamaron terapia integrativa comunitaria, que hoy está como recomendación de buenas prácticas de la OMS para situaciones justamente de problemas colectivos, y que demostradamente resuelve el 85% de la consulta, que es que en un lugar comunitario, por ejemplo, no sé, el salón comunal del pueblo, la parroquia, lo que sea, determinada hora, determinado día, es el día de terapia. El psicólogo es nada más que un facilitador, o sea, genera ese encuadre, recibe a la gente y pregunta, bueno, ¿qué les ha pasado? Cada día va el que quiere. Cada uno cuenta, el grupo elige, bueno, hoy el problema de quién vamos a hablar, se profundiza en ese problema y el psicólogo dice, bueno, ¿a quién le ha pasado algo similar? ¿Qué se nos ocurre que puede servir para ayudar? Nada más y nada menos. Entonces hay respuestas culturalmente adecuadas, seguramente mucho mejor que las que daríamos nosotros, y va generando semana a semana un efecto de empoderamiento de la comunidad. Esto funciona en pequeñas comunidades, pero ya se está replicando en Francia, en Noruega, y es recomendación de la OMS, 85% de la consulta, y solo el 15% queda para el profesional de salud mental. Entonces, en esto y en lo de las peluqueras, es el poder curativo de la comunidad. Juan. Qué bueno esto que trae Denise, siendo que un poco responde a lo que venía pensando, que me quedé resonando con esto que nos contaba Juan hace un rato, ¿no? Que creo que es la situación, casi la moneda corriente en la Argentina, ¿no? En los centros de atención primaria, de tener que no atender o rechazar a una persona con malestar subjetivo leve, si se quiere de alguna manera, para poder priorizar y tener que atender a una población que indudablemente esté en un grado de mayor complejidad. Y que en esta situación yo creo que se pierde un poco lo que es la capacidad de prevención primaria, ¿sí? De prevenir de que estos cuadros leves empeoren y lleguen a estados de mayor gravedad que indudablemente van a terminar volviendo al CAPS, el Centro de Atención Primaria, ¿no? Y que bueno, que un poco también acá en Argentina hay dispositivos ad honorem, de voluntarios, de extensión universitaria, que tratan de responder y de hacer este otro tipo de trabajo comunitario para tratar de paliar un poco algo que en definitiva termina siendo una cuestión presupuestaria, como se venía diciendo antes. Y estos dispositivos que trae Denise me parecen espectacular, lo de las peluqueras, por ejemplo. Un breve comentario. La OMS dice, hay que priorizar para trabajar la población en sufrimiento, que es el 10%, y el 1% a 3% que tiene patología grave, bueno, pero es porque no se trabajó cuando era el 10%. Entonces no es una cuestión de presupuestaria, es una cuestión política en el sentido, no de política partidaria, de política de salud. Entonces, a ver, ese argumento yo creo que no se puede aceptar. ¿Qué se hace con el dinero? A ver, en países como Argentina y Chile, que tienen grandes fortunas, acá somos todos pobretones, pero que tienen grandes fortunas, sacale, meterles un impuesto. Una cosa interesante, Uruguay tiene impuesto a la salud, toda la salud se financia, toda, pública y mutual, se financia con impuesto a la salud, que es el 3% de tus ingresos, que serán 5, 10, 1000 o 100.000. Entonces el que tiene mucha plata paga mucho, pero después el prestador no sabe cuánto tú pagaste. Son dos cosas distintas. Y eso me parece equidad en el buen sentido. Karina, ¿quieres comentar Karina se algo, mudó, Paula? te mudaste, Karina. Me mudé. Hoy, disculpe, justo hoy le comentaba a Guillermo, se cae el wifi en la universidad y mi querida colega, la Paula Añino, tiene una mejor calidad de computador, entonces toma mejor la señal y le quité su puesto, me puse su audífono y estoy acá.
pero me perdí El una capítulo se llama interesante... Inequidad en la oficina, se llama este Eso capítulo. mismo, inequidad en la oficina. Inequidad colectiva. Capítulo. Se llama, pero si quieres ponémoslo. Ya. Entonces me perdí una parte interesante que a mí también me apasionaba mucho, pero yo no sé, ya lo discutieron probablemente, que tiene que ver con nuestro gremio, con la fortaleza del gremio en psicología. Yo creo que nos falta, siempre hablo desde mi gremio, ¿no? Como nos falta la fortaleza de señalar que somos necesarios en atención primaria de salud, porque lo somos. Es como nosotros nos enseñan salud mental, prevención, promoción, eso es lo que hacemos. No solo psicoterapia también lo saben los psiquiatras y otros profesionales, los asistentes sociales que pueden hacer una especialidad en psicoterapia, pero en atención primaria de salud nosotros podemos aportar en el programa de salud mental porque comprendemos cómo los fenómenos sociales comunitarios afectan la salud mental y ese es nuestro rol. Entonces, un poco hablando de eso, es que es muy necesario que en los servicios de salud primario podamos compartir, socializar lo que hacemos. Como lo que ocurre en el box, obviamente con el paciente es confidencial, pero muchas veces en los centros de atención primaria nadie sabe qué hace el psicólogo o la psicóloga. El médico no sabe lo que hicimos, la enfermera tampoco. Entonces sí, se empieza como un poco a relativizar la importancia de que haya un psicólogo ahí porque solo habla, ¿no? Entonces, y creo que es un buen articulador para los equipos de salud mental dentro del sector primario. Esto, que se lo estoy contando una impresión mía, pero también se lo estoy contando desde la evidencia. Yo entrevisté a psicólogos, psicólogas que trabajaban en centros de atención primaria y señalaban cómo van perdiendo terreno, en el sentido que van perdiendo esto que señalaban de cosas muy prácticas, ¿no? El monto asignado del programa de salud para tener y contratar psicólogo y psicóloga ahí, porque no se dialoga, no se socializa, no se visibilizan los cambios o lo que se realizó. Creo que es muy importante eso. También había un alto desgaste, ¿no?, de los propios equipos, solo de psicólogos y psicólogas en este sector, de mucha desesperanza, también con su propio oficio, ¿no? Por el desgaste, porque es poco remunerado, porque obtendrían más ganancias de todo tipo trabajando en una consulta privada que da mayor estatus, etcétera. Pero los profesionales que están ahí están por vocación, le gusta estar ahí, le gusta trabajar con la comunidad, entiende, hay una familiaridad con la comunidad que eso también genera mejoría. Y esto también lo reconocen los pacientes, los mismos usuarios. También creo que es súper necesario como, no sobre, quizás, yo he escuchado muchos discursos de que en la atención primaria no se hace psicoterapia, o en la atención primaria uno no puede hacer una atención psicológica. Sí se puede, está establecido en nuestras guías. Lo que pasa es que también tenemos muchas veces que gestionar esos pocos recursos para hacer psicoterapia, pero somos el rol activo en gestionarlo. No todo el mundo va a necesitar psicoterapia, en eso estoy súper de acuerdo con Melis. Y también tenemos que ser capaces de visibilizar eso, ¿no? Y de ponernos creativos. Solo quiero decir que de lo que les escuché medio entrecortado por mis problemas de señal, es que uno de los hallazgos más importantes que yo saqué de esta entrevista con terapeutas y con pacientes que se atendían en atención primaria de salud era la importancia que el psicólogo o la psicóloga fuese flexible en su rol, flexible, creativo, fuese capaz de con lo que tiene hacer el pan en el horno, con lo que hay. Y por sobre todo demostrar interés en que por el paciente que estamos acá, los profesionales de la atención primaria están ahí, hay una relación con la institución, están insertos en la comunidad, por lo tanto, aunque no te pueda ver en un mes más, estoy acá, sabemos que estamos trabajando esto, esta familia, este problema, ¿no? Eso es muy importante, eso quería decir. Denise y después Cortito. Juan. No solo el gremio psicólogo, gremio de psicoterapeutas, porque los psiquiatras también hay psiquiatras. Guillermo no es psicólogo y es psicoterapeuta. O sea, es muy importante que el gremio sea de psicoterapeutas, porque ahí los médicos que tradicionalmente tienen mucho más poder, te arriman el poder a ti. Y una cosa mínima, nosotros tenemos obligatoriamente en la formación de los psiquiatras un año de
mojar el pan en el café con leche, como decimos nosotros, o sea, sobre psicoterapia, que no es ser psicoterapeuta, no los avala, pero saber qué es la psicoterapia, desde jovencitos, desde su primer momento. Dale, Juan. Tienes razón, Denise, es estratégico. Me voy a empezar a unir con los psiquiatras, más de lo que ya me he unido con los contactos, con Guillermo, fue mi director de tesis. Creo que hay que seguir por esa senda. Obvio. Sí, nosotros en ese sitio, en ese aspecto es verdad que aquí tampoco está regulada la formación en psicoterapia y cualquier persona, y digo cualquier persona, no solo psiquiatras o psicólogos clínicos, cualquier persona se puede formar en psicoterapia. Sí que es cierto que al final el hecho de tener una entidad profesional también a nosotros nos pone en otro punto, ¿no? Y sí que es cierto que pudiendo hacer psicoterapia cualquier persona que se forme, al final es cierto que aquí la psicoterapia está como bastante identificada con el psicólogo clínico, ¿vale? Sí que tenemos algunos psiquiatras que sí que tienen una gran formación y son grandes maestros psicoterapéuticos, pero en general es verdad que es la figura del psicólogo clínico quien tiende a eso. Y eso yo creo que también tiene que ver con esto que decíamos de que aquí sí somos facultativos, sí tenemos como cierta capacidad de gestión a ese nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en atención primaria, que es como el primer nivel al que accede el paciente, la atención primaria aquí en España es un derecho universal y cualquier persona que se enferme de la garganta, de cualquier cosa, tiene un centro de salud de atención primaria al lado de su casa. Y ahí sí que estamos presentes desde hace unos años, porque nuestra especialidad surge en el 93, pero sobre todo para un tema hospitalario. Y desde hace, no sé si recordar, quizás 5 o 6 años, empezamos a entrar en atención primaria, en el nivel más bajito. ¿Por qué? Pues entre otras razones, porque los estudios nos dicen, ¿no?, que más de la mitad de los pacientes vienen con problemáticas relacionadas con la salud mental. Y evidentemente esto no se puede absorber por la parte de atención especializada y al final lo que a nosotros nos ayudó, primero a tener una especialidad propia y segundo, a poder acceder a ciertos lugares, fue el apoyo del Colegio de Psicólogos, el apoyo de las asociaciones de psicología clínica y, como les decía antes, al final el tema político. Y es que de repente a un partido político se le ocurrió que esto podía ser una buena fuente de votos. Y entonces de repente lo metió en su programa. Dijo, tiene que haber atención psicológica en atención primaria. Y se encargó un estudio concreto que aquí en España se llama estudio SICAP, que demostrara la eficiencia de las intervenciones. Y esto fue lo que ocurrió. Metieron 21 psicólogos clínicos en atención primaria en 21 centros aquí en Madrid y demostraron que la psicoterapia era 3 veces más eficaz que el tratamiento habitual. Y entonces, ahora mismo, este estudio es el que se está utilizando en el resto de comunidades de España para poder implementar esta figura. A día de hoy hay bastantes más de 21 en el resto de España. Sí que es verdad que luego en cada comunidad se hacen algunas cosas. El proyecto SICAP es una intervención muy concreta de 7 sesiones, grupal, con unos contenidos muy concretitos, pero en Asturias se hace de una forma diferente y al final tuvo que ver con, otra vez, un movimiento político. Y luego hablaba Karina de algo muy interesante, que es lo de la vocación. Y es cierto, ¿no?, que las personas que trabajamos en el sistema público, es verdad que estamos como muy sensibilizados con eso. Sí que es cierto que aquí en España yo creo que también es un punto importante que, aparte de nuestra vocación de ayuda y de nuestra visión comunitaria, pues el hecho de que el sueldo sea un sueldo digno, ¿no?, que planteaba antes Claudio, esto yo creo que también facilita ciertas cosas. Y es que aquí la gente sí quiere entrar en el Sistema Nacional de Salud. Y es una salida más que digna. Es cierto que las consultas privadas se puede ganar mucho dinero, pero en el sistema público se puede vivir, pero perfectísimamente.
solamente en el sistema público, que además tiene un horario muchísimo más conciliador. Nosotros trabajamos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde y luego tenemos toda la tarde libre para otras cosas. Y tenemos un sueldo, como os digo, que nos da perfectamente para vivir, para ahorrar, para poder incluso mejorar a nivel económico. Y esto hace que haya mayor motivación para estar dentro, que yo creo que también es importante. Susana, Nardi, no sé si quieres tú comentar algo desde Brasil, desde tu perspectiva, para ustedes. Não sei se o meu som está ativado. O som. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, creio que muitas coisas foram habladas acá. Acá em Brasil há sistema de saúde pública muito deficitário, muito. Eu não trabalho com saúde pública, pero que sou uma usuária de la saúde pública. Mas acá os políticos falam sobre política e não sobre políticas públicas. É isso. A situação é precária acá. Salvo o que Denise habla sobre a psicoterapia comunitária. Isto, sim, é grande feito acá, pero no más. Só. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Paula, ¿quiere comentar? Dañino. No, o sea, me parece muy interesante, bueno, hola a todos, me parece muy interesante el tema porque justamente aquí con la partner de oficina estamos tratando de meternos justamente en las competencias, en ver, cierto, qué se necesita, y a mí por lo menos me interesa mucho lo que Juan planteó. Y una de las cosas también es que por lo menos en Chile el principal empleador de los psicólogos cuando egresan es el sistema público. Y yo creo que Claudio lo habrá mencionado, yo llegué un poco más atrasada, pero supongo que Claudio lo mencionó de la poca, no la poca, sino la mala en realidad formación que hacemos con los psicólogos en pregrado para ese ambiente institucional. Bueno, Guillermo también lo debe haber mencionado. Entonces los que estamos en la universidad peleamos un poquito por meter ahí, ¿cierto? Ciertas cosas, Claudio, como la psicoterapia más real, más contextual, como diría también Guillermo. Pero también un poco, creo que lo que decía Karina de esta cosa del equipo en APS, yo creo que también los médicos no especialistas que están ahí en primera línea, también deberíamos formarlos o entregarles ciertas competencias acerca de pequeñas intervenciones, no todos los pacientes tienen que ser derivados al psicólogo, que muchas veces los médicos les dan el fármaco y ¡pum! Y hacen ese tiraje que llena a los psicólogos, por lo menos en Chile. Y por último, envidiable, Juan, la vida en España, como que nos vamos a ir a España todos, y se quedan. Sí. De hecho, estamos viendo el proyecto que nos mencionaba Juan en estos momentos en la pantalla. Sí, hay que saber cómo lo hicieron, cómo llegaron a recibir un sueldo adecuado, terminar de trabajar a las 3 de la tarde, no lo encuentro. ¿O no, Claudio? Envidiable. Todos terminan de trabajar a las 3 de la tarde. Mira que no son como esclavos, como somos nosotros que trabajamos hasta las 10 de la noche. Por eso dije que eran temas estructurales. O sea, claro, tal como decía la Paula, aquí en Chile los psicólogos jóvenes que son contratados en el sistema tienen dos perspectivas. Uno es que es su primer trabajo, por lo tanto no les importa ganar menos, incluso muchos todavía viven con sus padres, o están en un plan de entrenamiento.
¿no? O sea, hay muchos psicólogos. A los hospitales, por ejemplo, un clásico, entran psicólogos a entrenarse y después se van a las consultas. A las consultas. Entonces, es como, hay un porcentaje que se queda, que tienen amor ahí por el sistema público, pero claramente es un sistema que no da para vivir. Entonces... y eso, perdona Claudio, pero eso implica una altísima rotación. Sí. Finalmente los pacientes no logran, como cierto, vincularse, y de médicos también, a pesar de eso, también. Es altísima, y eso hay que considerarlo a la hora de colocar entrenamiento específico a ese grupo de psicólogos. O sea, cuánto tiempo ese entrenamiento van a aprovecharlo los pacientes que atienden ese grupo psicólogo, o ese grupo psicólogo se va a ir a otras instituciones. Entonces, ¿dónde hay que... es un punto clave la formación en las universidades, porque un porcentaje demasiado alto de recién formados en las universidades son los que van a atender al sistema público. Si uno focalizara ahí, ¿no? Tal vez expandiría un poco más el entrenamiento, no sé. Antes de darte la palabra, Juan, quería comentar algo. Quería igual contextualizar, digamos, de que nosotros igual en Chile yo encuentro que hemos avanzado. O sea, tenemos en este momento nuestro tercer Plan Nacional de Salud Mental, ¿no? Que ha ido implementando, que implementó fiel al convenio de Caracas, digamos, ha implementado una salud mental comunitaria, digamos, y ha habido un esfuerzo en esa dirección. Y es por esa razón que de la noche a la mañana se abrieron, digamos, los contratos y se contrata mucho más psicólogos, como se decía, en la atención primaria que otros profesionales, ¿no? Y hay más psicólogos que otros profesionales. O sea, también hemos evolucionado. Y quería contar anecdóticamente, nosotros hacemos un curso, hemos solido hacer un curso en salud mental en el sur de Chile, un curso relativamente específico del diagnóstico psicodinámico operacionalizado, ¿no? Y lo hacemos para su aplicación en atención primaria y secundaria, porque también la atención secundaria están los COSAM, digamos, ¿no? Que son centros de salud mental secundaria, donde ven los pacientes más graves, que tienen psiquiatra, que tienen psicólogo, y donde muchos de ellos pueden implementar, digamos, ¿no? Más fácilmente una psicoterapia. Entonces, le pedimos a uno de los alumnos del diplomado, una de las alumnas, en este caso el diplomado, que presentara un caso y presentó una entrevista, videada, ¿no? De una paciente a propósito de las rotaciones, porque yo creo que también se pueden hacer las cosas bien a pesar de las rotaciones, tomando cada sesión una perla o cada encuentro un collar, si tú quieres, ¿no? Entonces, entrevistaba a una paciente que ha tenido 50 años y que contaba su derrotero, ¿no? Su derrotero en el consultorio de Frutillar, ¿no? Desde que ya tenía 18 años y ahora tenía 58 años. O sea, llevaba 40 años de experiencia en el consultorio de Frutillar. Frutillar es una ciudad muy bonita que está al sur de Chile, a la orilla de un lindo lago, ¿no? Entonces ella cuenta cómo funcionaba ella a los 18 años y era una paciente limítrofe de aquí a Penco, decimos, ¿no? Era una paciente limítrofe clásica, ¿no? Donde el portero hubiera dicho, mira, viene llegando una limítrofe, ¿no? Obviamente una paciente traumatizada, obviamente víctima de abuso, ¿no? Bueno, y la paciente cuenta ahí de manera muy conmovedora su evolución, ¿no? Y empieza a nombrar sus psicólogos y psicólogas que había tenido su carrera, digamos, ¿no? Entonces, tenía una carrera profesional de paciente, ¿no? Con muchos psicólogos a su haber y psicólogas, de las cuales de todos había sacado algo, ¿no? Y de los psiquiatras también, que le daban los medicamentos. Y ahora era una mujer sabia. O sea, no era impulsiva, no se cortaba, no se suicidaba. Era una mujer sabia, ¿no? Que nos hizo clase a todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, encuentro interesante de que claro, como que los psicólogos iban pasando la posta. Y esa entrevista que estaba teniendo ahí, que estaba videada, era primera consulta con esta nueva psicóloga, ¿ya? Porque su psicóloga anterior se había ido del consultorio, estaba embarazada, quería tener bebé, digamos, y se había ido del consultorio y era su nueva psicóloga, ¿no? Que es la Nicole, para los que la conocen, que trabaja en el OPD. Entonces también, digamos, también se pueden hacer bien las cosas, digamos, ¿no? Como a pesar de la rotación, ¿no? Juan.
Sí, de hecho, nosotros en la formación es cierto que hay algunos pacientes que están con su psicólogo clínico de referencia y para algo concreto empieza a intervenir el residente, ¿no? También porque esto ocurre en el sistema público, como decíamos, la gente rota y también el residente tiene que aprender a trabajar con un paciente que viene de otro psicólogo clínico y que hay que retomar y que no es empezar de cero y bueno, todo esto también se entrena, ¿no? Nosotros es cierto que durante la formación PIR sobre todo lo que entrenamos es en habilidades transversales. Es decir, el entrenamiento no suele ser, como decimos, pues sí, también hay una formación teórica, ¿no? Y profundizamos más pues, en ciertas psicopatologías concretas, en ciertos modelos terapéuticos, pero sobre todo lo que hacemos es entrenamiento en habilidades. Y lo que planteamos es de aquí al mes que viene, ¿qué te parece si nos volvemos a ver y hacemos un pequeño role-playing para ver cómo ha ido este entrenamiento en esta habilidad concreta? ¿No? Y a mí personalmente me parece como una formación muy potente en este sentido, ¿no? Y que además tiene mucho que ver con el día a día y con la realidad, ¿no? Y es que la realidad no es que estemos apegados a un modelo terapéutico, la realidad es que las personas nos vienen con problemáticas y tenemos que funcionar con ellas, ¿no? Y luego en relación a lo de la rotación, es cierto que aquí en el sistema público también ocurre quizá con menos frecuencia de lo que os estoy escuchando y quizá tiene que ver también con lo que decíamos antes, ¿no? De las condiciones. Y es que al final, paradójicamente, si tú inviertes, aunque inviertas poco, en personas que se van a marchar del sistema, estás malgastando ese dinero, porque esa persona no está revirtiendo esa inversión que se ha hecho en ella, ¿no? Os podéis imaginar una persona, como os digo, que está en formación PIR, son 4 años a la que se le está pagando, ¿no? En torno a desde 1.200, 1.400, 1.800 euros al mes durante 4 años. No sé muy bien cuánto puede invertir el Estado, no sé cuánto dinero es eso, pero es mucho dinero, como para que luego esa persona se vaya a su consulta privada, que podría irse, pero el sistema no está revirtiendo esa inversión. Por lo tanto, esto es algo que yo creo que es muy importante también que esto llegue, que el sistema entienda que esto es una inversión, no es un gasto. Que el hecho de que hagamos intervención psicológica, estamos ahorrando dinero al sistema, aunque a corto plazo tengamos que pagar, evidentemente, una cantidad, ¿no? Esto lo plantea la propia OMS, ¿no? Que de cada $4, perdón, que de cada euro, cada dólar invertido se revierten entre 3 y 4. ¿No? Pero esto es importante que lo digamos y lo digamos y lo digamos y lo digamos. Incluso el Ministerio de Salud chileno, cuando discute el tema de la psicoterapia, porque sacó la última guía clínica de la depresión e instaló que los pacientes debían tener 2 sesiones de psicoterapia, ellos mismos dicen, porque acá lo que se estimula es la cobertura, entonces se le estimula al psicólogo que haya muchos pacientes nuevos, entonces eso le impide ver al paciente una vez a la semana y hacer las 12 sesiones. Entonces ellos mismos discuten en la propia guía clínica, dicen lo que debiéramos nosotros es estimular las altas, y eso va a ser caro al principio, pero va a ser barato a mediano plazo, ¿no? Que es lo que dices tú, Juan. Denise. Creo que esto trae también el tema de la salud mental de los terapeutas. En Austria, en 1992, cuando se cambió el sistema y los terapeutas pasaron a trabajar casi exclusivamente en comunidad y con problemas cotidianos, este 10% de sufrimiento, la tasa de suicidio bajó enormemente. Era el principal grupo de suicidas en Austria, eran los psicoterapeutas, expuestos permanentemente a lo que decía, ¿no? O sea, el paciente que ya es un paciente grave, con el cual además vas a poder hacer muy poco. O sea, tu gratificación, más allá de, yo te comparto totalmente lo que dijo Juan de la inversión del Estado, pero tu inversión personal de autoestima, de esfuerzo, de sentido de tu día, termina el día y no ayudaste a nadie y te reventaste escuchando desgracia ajena. Entonces, nuestra profesión es insalubre, de hecho en España se trabaja 6 horas, o sea, es una profesión insalubre, hay que entenderlo así, es parte de las reivindicaciones gremiales también, ¿no? Los derechos jubilatorios y la cantidad de horas de trabajo,
Pero el tema es que esta alta rotatividad, al final, es como una prostituta. Estuvo con 50 en una noche, no estuvo con nadie. Es lo mismo, es prostituir la profesión. Porque estás con... Entonces, esto que tú decías recién, ¿no? Bueno, te doy una tarea, ¿no, Juan? Te doy una tarea y al mes nos vemos y vemos cómo te fue. Es fantástico. El problema es que para eso tú tienes que acordar quién es la persona que va a aparecer el mes que viene. Y el tema es qué capacidad mental y afectiva tiene el terapeuta para albergar en sí, ¿no? Lo que decía Winnicott, que es el holding, tener un lugar en la mente de alguien. Hay una investigación muy vieja de Small que muestra en ambiente hospitalario, compara el modelo clásico, el terapeuta, el psicólogo del hospital pasa con pacientes internados de largo tiempo, ¿no? Pasa a poner 2 veces por semana, a otro que además de las 2 veces por semana se comunique con el paciente 5 minutos por día. Y la diferencia es radical, porque esos 5 minutos es, estoy pensando en ti. Claro. Voy a dar la palabra a Juan y después a Juan Cruz, porque yo creo que de a poco podemos ir cerrando, ¿no? Dale, Juan. Solamente por matizar, cuando explicaba esto de lo de la tarea, de ya el mes que viene nos vemos y tal, esto lo hacemos con los residentes, con los terapeutas en formación. Es decir, la formación que hacemos, la hacemos en cuanto a habilidades, qué sé yo. Pues me cuesta tener que decirle a un paciente que no puedo ayudarle, por ejemplo, ¿no? Entonces planteamos en la sesión de tutorización pues, diferentes formas, cómo te sientes, qué está pasando ahí y tal, y damos como varios tips, ¿no? Y lo que le planteamos es, en la siguiente tutorización, que será aproximadamente dentro de un mes, ¿te parece que entrenemos un poco esta estrategia y el mes que viene nos vemos cómo vas con este tema concreto o, bueno, o con cualquier otro, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con los residentes. Es cierto, Denis, que con los pacientes también trabajamos un poco así, ¿no? Porque también nos vemos al mes. Y yo en ese sentido sí que intento ser muy cuidadoso. En historia clínica siempre apunto detalles que no son clínicos, pues cómo se llama su mascota, si venía de una entrevista de trabajo el otro día y llegó tarde justo por eso. Este tipo de cosas que la investigación nos demuestra que también favorecen el cambio y también favorecen esa alianza que luego va a provocar estos cambios en la persona, ¿no? El otro día, justo ayer, en concreto, una paciente que además me vino a decir que se iba a la privada porque no había la frecuencia que a ella le gustaría, le dijo, y me da mucha pena porque me ha gustado mucho cómo me has tratado. Y lo que más me gustó, fue que en la segunda sesión saliste a la sala de espera, que estaba abarrotada de gente, me miraste a la cara, me llamaste por mi nombre y me dijiste, adelante. ¿Te acuerdas, y eso Karina? es lo que en muchas ocasiones. Yo le digo acá, dilo tú, Karina, o sea, tu autoría, ¿para qué te cito yo a ti si estás tú acá, digamos? No, sí, es más lindo. No, que parte de mi estudio doctoral fue ir a entrevistar a los consultantes justo antes de que comenzara la atención psicológica por sus expectativas, pero como eran pacientes de atención primaria, ellos ya tenían una historia de haberse atendido previamente en otros lugares. Entonces, una de las cosas que rescataba como en términos de experiencia previa, pero también de expectativa, era que el psicólogo o la psicóloga saliera de su box, la mirara en la sala de espera que está lleno de gente y que hiciera el contacto visual y que la reconociera. Es decir, que asintiera, que hiciera algún gesto de que tú y yo nos conocemos, ¿no? Como ese vínculo. Entonces, por ejemplo, como historias negativas o como lo ponían un poco su expectativa en términos de lo que habían vivido antes. Entonces, mire, yo espero ahora, me decían como cita, yo espero que con este nuevo psicólogo que me va a atender, sepa quién soy, me reconozca en la sala de espera, me diga por mi nombre, como lo básico, ¿no? Y eso la esperanzaba, ya. Con pacientes con depresión, eran pacientes con depresión. Entonces esto podría ser una habilidad transteórica, transcultural, ¿no? Opera en España como opera en la sala de espera de Frutillar o
o de nuestras comunas, ¿no? Santiago, en fin. Bien, antes de darle la palabra a Juan, quería agradecerles a todos los presentes, a todas y a todos y a todes, si son más mujeres, todas, la presencia, las contribuciones. Ha estado súper interesante las distintas perspectivas. Muchísimas gracias. Quería agradecer a Rocío Manubens, que no ha podido estar acá, digamos, por haber pensado y armado esto, y a Juan por haberlo coordinado. Y te doy la palabra, Juan Cruz, a ti. Bueno, exactamente en esa misma línea, agradecerles a todos y todas por haber participado, por haberse acercado a este webinar, por haber participado y charlado con nosotros, y inmensas gracias a Denise, a Juan, a Guillermo, a Karina, que la verdad el tiempo se pasó volando. En lo personal, podría estar horas escuchándolos. Me quedo con estos conceptos que traían de la creatividad, de la flexibilidad, de la necesidad de formación específica, y también en un momento, Guillermo, dijiste, se puede, las cosas salen bien, a pesar de a veces de todas las contras que se tienen en el campo, se logra trabajar, y creo que, bueno, más estando ustedes como representantes y encima haciendo trabajos de formación, creo que se va por buen camino y que la salud pública está en buenas manos, sin duda. Y bueno, de vuelta, agradecerles a todos ustedes por estar, por compartir un poco sus trayectorias, a Rocío también, que participó un montón en lo que fue la organización del evento, en la planificación, y también rápidamente contarles que, bueno, que el evento está siendo grabado, y se va a compartir la grabación a través de las páginas oficiales de la SPR, que es la Society for Psychotherapy Research. Ahí en el chat les dejé la página de la página principal, y también al Facebook, que es por donde solimos compartir los videos, y recordarles que actualmente están a la venta las entradas para el encuentro anual de la SPR, que este año va a ser en Denver, que también pueden encontrar toda la página en la página oficial. Ahí veo que O virtual. Exactamente, modalidad mixta para aprovechar los que estamos un poco más lejos, tal No, cual. y mucho más barato. Sí, sin duda, sin duda. Más para nosotros que estamos un poco más lejos de En lo el que... pubis del mundo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sin mucho más, agradecerles de vuelta, y espero verlos en el próximo SPR webinar. Muchísimas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, cuidaos mucho. Chao, chao.